Después de un terrible accidente de coche, llamé a mi esposo y le pedí que me recogiera en urgencias. Él respondió por mensaje: estoy almorzando con mi mejor amiga, no puedo irme. Yo contesté: está bien. Lo que el agente de policía dijo cuando se acercó a su mesa en el restaurante hizo que deseara no haberme dejado esperando. El mensaje llegó mientras yo aún sangraba. No puedo irme del almuerzo con Charlotte ahora. Su ex le está acosando. Pide un Uber. Lo siento, cariño. Me quedé mirando las palabras de mi esposo a través de la pantalla cuarteada como telaraña de mi teléfono, con el hombro dislocado gritando a cada respiración corta, y tecleé con la única mano que podía: está bien. Esa sola palabra terminaría con nuestros 8 años de matrimonio. Aunque Tyler aún no lo sabía, estaba demasiado ocupado consolando a Charlotte Thomas por su última crisis fabricada como para darse cuenta de que su esposa yacía en urgencias del Riverside General, eligiendo entre la rabia y la morfina. Las enfermeras me habían preguntado 3 veces si podían llamar a alguien más, a cualquiera, pero yo seguía mirando ese mensaje, leyéndolo una y otra vez como si las palabras pudieran reordenarse en algo que tuviera sentido. Mi esposo de 8 años acababa de sugerir que tomara un Uber para volver a casa desde urgencias después de un accidente que pudo haberme matado, porque Charlotte Thomas, su amiga de la universidad con fondo fiduciario y desastres románticos interminables, lo necesitaba más. Esta mañana ya parecía de otra vida. A las 6:30 preparé el desayuno de Tyler exactamente como le gusta: 2 huevos estrellados con la yema blanda, 3 tiras de tocino tan crujientes que se deshacen, pan integral con apenas un susurro de mantequilla. 8 años haciendo el mismo desayuno y podría hacerlo sin pensar. Mis manos conocían los movimientos mientras mi mente se iba a la cena del Congreso de Farmacia de esa noche, donde recibiría mi reconocimiento por 5 años de servicio. Tyler había prometido estar. O, más bien, había dicho que lo intentaría. Charlotte está teniendo otra crisis, anunció en el desayuno sin despegar la vista del teléfono. La sonrisa suave en sus labios era la misma que solía dedicarme a mí al entrar en una habitación. Ahora pertenecía a sus mensajes. Otra más. Mantuve la voz neutra, rompiendo los huevos quizá con demasiada fuerza. Es la tercera este mes. Su ex le está acosando. Está asustada, dijo. Marcus, el exnovio, llevaba acosando a Charlotte 6 meses, según ella. Curioso que ese acoso solo ocurriera los jueves por la tarde, justo cuando Tyler tenía su descanso de comida más largo. Curioso que nunca llegara a tanto como para llamar a la policía. Quise señalar esas incoherencias, pero aprendí que defender a Charlotte era la nueva religión de Tyler. En cambio, le recordé lo de la cena del Congreso. Su respuesta fue la de siempre: intentaré ir, pero si Charlotte me necesita. Y ella siempre lo necesitaba los jueves, lo de los almuerzos de los jueves. Empezó tan inocente que al principio ni siquiera podía enfadarme de verdad. 6 meses atrás, Tyler había llevado a Charlotte a mi farmacia en Riverside General. Ella necesitaba medicación para la ansiedad y Tyler quería asegurarse de que recibiera el tratamiento correcto. La vi desde el mostrador tocarle el brazo mientras reía por algo que él dijo. El gesto era casual, íntimo, familiar. Tyler se enderezó la corbata cuando ella la elogió, un pavor real buscando atención. Charlotte está pasando un divorcio difícil, explicó esa noche. No tiene a nadie más en la ciudad con quien hablar. Un almuerzo se convirtió en 2, de mensual pasó a semanal, de 1 hora se estiró a 3, siempre los jueves. Cuando yo hacía turno vespertino y no volvía a casa hasta después de las 9, intenté hablar con él el mes pasado. Estábamos en la cama y podía oler su perfume en su camisa, algo caro y floral que hacía que nuestro dormitorio oliera a gran almacén. ¿No crees que Charlotte podría estar aprovechándose de tu bondad?, pregunté con cuidado. Tyler se giró a mirarme con una sorpresa tan genuina que por un segundo pensé estar equivocada. Aprovecharse. Hannah se está desmoronando. Su ex la maltrata psicológicamente. Tiene ataques de pánico, necesita apoyo, tiene padres a 20 minutos. Quise decir, tiene terapeuta, tiene otros amigos, pero el zanjó: confía en mí, como si eso lo explicara todo, como si su confianza fuera más importante que nuestro matrimonio. Eleanor Wilson, la madre de Tyler, me acorraló en la recepción de nuestra boda hace 8 años. Había bebido demasiado champán y sus palabras venían con la aspereza de la verdad que el alcohol saca a flote. Eres buena para él, dijo, no como cumplido, sino como evaluación. Tyler necesita a alguien práctico, alguien que no lo deje divagar.
tú lo mantendrás con los pies en la tierra. Pensé que me daba la bienvenida a la familia. Ahora entiendo que me estaba contratando para un puesto, la guardiana de Kyler, la práctica que trabaja turnos de 12 horas mientras él juega en la firma contable de su padre, con almuerzos de 3 horas sin consecuencias. La mañana del accidente observé a Kyler arreglarse con la atención de quien memoriza detalles. Llevaba la corbata Burdeos que Charlotte había elogiado la semana anterior, la misma que yo le regalé hace 2 navidades y que vivió en su closet hasta que ella comentó que le resaltaba los ojos. Su colonia era más fuerte de lo habitual, se recortó la barba con precisión inusual. ¿Reunión importante hoy?, pregunté. Solo es jueves, respondió, y los dos sabíamos lo que significaba. Salí hacia mi turno en el hospital pensando en cuando dejamos de vernos de verdad, cuando me convertí en mobiliario dentro de mi propio matrimonio, cuando su teléfono se volvió más interesante que conversar con su esposa. Esas preguntas me siguieron durante la mañana en la farmacia, durante el almuerzo que comí sola en la sala de descanso, durante la tarde que terminaría con mi coche hecho acordeón contra una barrera de concreto y mi hombro fuera de su sitio. La ironía no se me escapaba. Pasé la mañana preparando recetas de la medicación para la ansiedad de Charlotte, la misma que necesitó 6 meses de crisis de jueves que nunca se resolvían, la misma que le daba excusa para escribirle a mi esposo a cualquier hora con preguntas sobre efectos secundarios y ajustes de dosis, ya en urgencias, con los monitores pitando a mi alrededor. Pensé en todos los jueves por la noche en los que llegué a casa y encontré a Kyler ya en la cama fingiendo dormir, en los cargos de la tarjeta en The Sterling Room, siempre un poco demasiado altos para un simple almuerzo entre amigos, en cómo empezó a dejar el teléfono boca abajo durante la cena. La agente Morrison apareció de nuevo junto a mi camilla, con expresión profesionalmente neutra. Señora Wilson, hemos intentado llamar a su esposo 3 veces más, las llamadas van directo al buzón. Había apagado el teléfono para no ser interrumpido durante su almuerzo con Charlotte. Ese reconocimiento cayó sobre mí como una manta de plomo. Kyler había elegido activamente ser inlocalizable mientras su esposa estaba en urgencias. Agente Morrison, dije con la voz sorprendentemente firme a pesar de la medicación que lo volvía todo distante y brumoso, sé exactamente dónde está mi esposo. The Sterling Room, en la quinta, en su mesa de siempre, junto a la ventana. Con Charlotte Thomas hice una pausa, saboreando la sangre donde me había mordido el labio. ¿Le importaría llevarle el recado en persona? Me preocupa que no entienda lo grave que ha sido. Ella me estudió un instante y vi cómo la comprensión le amanecía en el rostro. Podemos hacerlo, señora Wilson. The Sterling Room, ¿verdad? Cada jueves, confirmé, como reloj. El reloj de la farmacia marcaba las 6:47 p.m., cuando Margaret, mi supervisora, me alcanzó en la puerta con el abrigo a medio poner. Su cara traía esa mezcla de desesperación y autoridad que anunciaba una petición que no querría conceder. Hannah, me sabe fatal, pero el inventario de controlados nos falla por 3 unidades. El Estado viene el lunes a inspección. Necesito a alguien que sepa lo que hace para cuadrarlo esta noche. Mi mano se detuvo en la manija. Faltar por 3 significaba al menos 2 horas revisando cada registro, cada firma, cada traslado. La cena del Congreso empezaba a las 7:30. Mi reconocimiento a las 8. Kyler ya había dejado claro que la crisis de Charlotte tenía prioridad, pero quizá, si llegaba tarde con el premio en la mano, significaría algo. Quizá él levantaría la vista del teléfono y recordaría a quien se casó. Lo siento, Margaret, esta noche es la cena del Congreso. ¿Recuerdas el reconocimiento de 5 años? Su expresión cambió a comprensión y luego a otra cosa. Lástima, quizá. Ella sabía lo de los almuerzos de los jueves de Kyler. Como todos en el hospital, el chisme viaja por los pasillos más rápido que cualquier virus. Claro, ve y recoge tu premio, cariño, te lo has ganado. La lluvia había empezado durante mi turno, un golpeteo suave en las ventanas del hospital, que se convirtió en aguacero cuando llegué al coche. Los limpiaparabrisas chirriaron sobre el cristal, goma envejecida que ya no servía, pero no lo suficiente como para reemplazarla ya. Otra cosa más en la lista de pendientes que Kyler y yo se suponía resolveríamos juntos y nunca hicimos. Salí del estacionamiento hacia unas calles donde el agua ya se acumulaba en las esquinas. La cena era en el Marriott del centro, 15 minutos con buen clima, probablemente 30 con este desastre. El teléfono, en el portavasos, yo, echándole miradas, esperando que Kyler escribiera que ya iba, que la crisis de Charlotte se había resuelto.
que recordaba que a su esposa la homenajeaban esa noche, nada. La lluvia martillaba con más fuerza cuando giré hacia Madison Avenue, las farolas dibujaban halos en el agua de mi parabrisas y tuve que inclinarme para ver mejor. La radio tocaba algo viejo y melancólico, una canción que mi madre tarareaba mientras lavaba los platos. Pensé en llamar a Kyler una vez más. ¿Pero para qué? Su elección había quedado clara en el desayuno. Charlotte lo necesitaba. Charlotte siempre lo necesitaba los jueves. Iba pensando en qué diría si me preguntaban dónde estaba Kyler cuando me acerqué al cruce de Fifth y Madison. La luz estaba en verde, llevaba varios segundos así, y yo entré a unos 40 kilómetros por hora, con cautela por la lluvia. Ya estaba en la intersección cuando algo se metió por el rabillo del ojo, una pick-up elevada, de esas absurdamente grandes que conducen los universitarios para sentirse importantes, bajando por la quinta como si la lluvia no existiera. Mi último pensamiento coherente fue que no iba a frenar. Ese chico, quizá de 19 o 20, con la gorra de béisbol al revés, se iba a volar el rojo a toda velocidad. El impacto dobló mi puerta contra mis costillas. El sonido fue extraordinario, nada que ver con las películas, húmedo, agudo, definitivo, metal rindiéndose ante metal bajo la lluvia. Mi cuerpo se movió en direcciones para las que no fue hecho. Y de pronto el volante estaba cerca de mi oreja derecha y la puerta tocaba mi cadera izquierda de un modo que hacía que la geometría dejara de tener sentido. El tiempo hizo algo extraño. Todo se ralentizó y aceleró a la vez. Vi gotas de lluvia individuales en lo que quedaba del parabrisas, cada una perfecta y separada. La voz de mi madre flotó en mi cabeza con claridad absoluta. Un recuerdo de hace 20 años cuando me sorprendió saliendo con ropa interior vieja. Lleva siempre ropa limpia. Hannah, ¿y si tienes un accidente? ¿Qué pensarán los paramédicos? La absurdidad de ese pensamiento me habría hecho reír, pero el pecho no se expandía bien. Algo caliente me corría a los ojos y, cuando intenté limpiarlo, mi brazo izquierdo no obedeció, colgaba en un ángulo que me revolvió el estómago. Mi anillo de bodas atrapó la luz de la calle a través de la ventana hecha añicos, oro cubierto de rojo, sangre que sabía que era mía, aunque mi mente se negara a procesarlo. 8 años llevando ese anillo, 8 años creyendo que significaba algo más que joyería. Ahora era solo metal en un dedo pegado a un brazo que no se movía, cubierto de sangre por una herida en la cabeza. No podía ver bien, pero sí sentir. Definitivamente, la radio seguía sonando, a través del caos del vapor del motor destrozado y la lluvia que entraba por donde antes había ventanas. Aquella canción melancólica seguía sonando como si nada hubiera pasado. Mi cerebro, probablemente en shock, decidió que esto era información vital. La canción era The Night We Met, de Lord Byron. Pude identificarla a pesar de que todo lo demás se apagaba. Una parte de mí lo encontró hilarante. Las voces empezaron a perforar la burbuja del shock, masculinas, jóvenes, en pánico. El chico de la camioneta repitiendo variaciones de no la vi y la luz estaba amarilla y está bien, una y otra vez como un disco rayado. Se sumaron otras voces, más calmadas, dando instrucciones de no moverme, de llamar al 911, de comprobar la respiración. Luego voces conocidas, profesionales, los paramédicos. Llegaron más rápido de lo que parecía posible, aunque el tiempo se había vuelto negociable, así que quizá habían pasado horas. Reconocí la urgencia controlada de sus movimientos, la forma en que se comunicaban con frases cortas y eficientes. Estaban haciendo la valoración inicial, comprobando vías aéreas, respiración, circulación, lo básico que te enseñan el primer día de cualquier formación médica. Señora, ¿puede oírme? No intente moverse, vamos a ayudarla. El paramédico joven inclinado sobre mí no tendría más de 25 años, su compañera parecía incluso más joven. Quise decirles que sabía lo que estaban haciendo, que entendía la terminología médica, que trabajaba en Riverside General, pero cuando abrí la boca lo que salió fue luxación de hombro, posible conmoción, múltiples laceraciones en frente y cuero cabelludo. Intercambiaron miradas sobre mi cabeza. Esa mirada que comparten los profesionales cuando un paciente podría tener traumatismo craneal pero habla demasiado claro como para ignorarlo. ¿Es usted profesional de la salud?, preguntó el mayor mientras establecía la vía con soltura practicada. Farmacia, Riverside General. Se suponía que estaría en la cena, premio de 5 años. Las palabras salían desconectadas, como cuentas de un collar roto esparcidas por el asfalto.
trabajaron a mi alrededor con una eficiencia coreografiada, collarín cervical para proteger la columna, examen cuidadoso del hombro que me hizo ver estrellas a pesar de lo que fuera que hubieran empujado por la vía. Presión sobre la herida de la cabeza, que por lo visto era más impresionante de lo que imaginaba, a juzgar por lo rápido que se movieron al verla. Vamos a extraerla ahora, esto puede doler. Puede doler es como los sanitarios dicen, esto va a ser una agonía. Cortaron lo que quedaba de mi puerta con herramientas que sonaban como avispas metálicas furiosas. Cada movimiento enviaba fuego por mi hombro y mis costillas. Me concentré en sus caras, en la lluvia golpeando sus uniformes, en cualquier cosa menos en el dolor que hacía que respirar se sintiera como ahogarse al revés. Fue entonces cuando la agente Janet Morrison apareció en las puertas de la ambulancia mientras me cargaban. Reconocí su rostro de inmediato. Pese a la niebla del shock y la medicación, venía a recoger el medicamento para la atención de su madre todos los meses, siempre habladora, siempre preguntando por mi familia, mi marido, mi vida. Hannah, cariño, soy Janet Morrison, ¿vas a estar bien? Necesitamos avisar a alguien por ti, a quien llamamos. La respuesta automática salió sin pensar. Programada por 8 años de matrimonio, Tyler Wilson, mi esposo. Le di el número mientras una parte de mi cerebro gritaba que no contestaría, que la crisis del acosador de Charlotte sería más importante que la emergencia real de su esposa, que los almuerzos de los jueves eran sagrados mientras que los accidentes de los jueves eran inconvenientes. Las puertas de la ambulancia se cerraron con un golpe definitivo que pareció sellarme en un mundo completamente distinto. El trayecto a Riverside General duró 12 minutos según el reloj digital sobre mi cabeza, aunque el tiempo se había vuelto elástico e inestable desde el momento en que aquella pickup reordenó mis planes de la tarde junto con mi estructura ósea. Las placas del techo de urgencias entraron poco a poco en foco mientras me transferían de la camilla a una cama. Alguien había intentado alegrarlas alguna vez, pintando nubecitas en algunos cuadros, pero años de fluorescentes las habían amarilleado hasta parecer más dientes viejos que cielo. Las conté mientras el Dr. Webb manipulaba mi hombro, sus manos profesionales y sorprendentemente suaves para alguien que parecía llevar 36 horas despierto. Va a doler, advirtió, que en idioma médico significa prepárate para la agonía. A la de 3, 1, 2, tiró en el 2. El crujido pop de mi hombro deslizándose de vuelta a su sitio envió relámpagos blancos por todo mi lado izquierdo. Estrellas explotaron en mi visión y, por un instante, estuve en otro lugar, recordando a Halo el mes pasado cuando le pedí que abriera un frasco de pepinillos. Eres más fuerte de lo que finges, Hannah, dijo con ese tono de leve fastidio que había perfeccionado en 8 años. No me necesitas para todo. La ironía de ese recuerdo golpeó más fuerte que los analgésicos que me estaban pasando por la vía. Allí estaba yo, con una luxación legítima, sin fingir nada, y Halo brillaba por su ausencia. Me pregunté si creería que esto era real o pensaría que estaba dramatizando esto también, como decía que dramatizaba lo de Charlotte monopolizando su tiempo. Listo, dijo el Dr. Webb, con la satisfacción evidente mientras probaba la movilidad de la articulación. Reducción limpia. Estará adolorida unas semanas, pero sin daños permanentes. La enfermera Patricia apareció a mi lado mientras el Dr. Webb pasaba a su siguiente paciente. Patricia llevaba 20 años en urgencias, y se notaba en la forma cuidadosa en que se sostenía, como si hubiera aprendido a cargar con los traumas ajenos sin dejarlos filtrarse en sus huesos. Su expresión tenía esa combinación particular de empatía y profesionalidad que sugiere que trae noticias que no querrás oír. Cariño, hemos estado intentando localizar a tu esposo. El número de contacto que diste a la agente Morrison. Alzó el teléfono del servicio mostrando el registro de llamadas. 3 intentos, al buzón cada vez, 3 llamadas. 3 veces que el hospital había intentado informar a Haller de que su esposa estaba en urgencias. Sabía exactamente dónde estaba. Podía verlo en The Sterling Room, con el teléfono boca abajo sobre el mantel blanco, prestando toda su atención a Charlotte mientras detallaba alguna crisis ficticia que justificara su ausencia. Pero saber y aceptar eran cosas distintas. Déjeme intentar, dije, alcanzando mi móvil con la mano buena. La pantalla era una telaraña de grietas por el accidente, pero aún funcionaba. Me temblaban los dedos al teclear, aunque no sabía si por la medicación o por el miedo de ya saber cómo terminaría esto. Tuve un accidente, estoy en urgencias de Riverside General, luxación de hombro, conmoción, puedes venir por mí. El mensaje marcó entregado de inmediato.
Luego aparecieron esos 3 puntos y mi corazón hizo algo estúpido y esperanzado en el pecho. Estaba escribiendo, lo había visto. Quizá las llamadas no habían entrado bien, quizá estaba en una reunión, quizá aún había una explicación razonable que no implicara que eligiera a Charlotte por encima de su esposa herida. Los puntos desaparecieron y reaparecieron varias veces, como si escribiera y borrara intentando encontrar las palabras adecuadas. Cada vez que se iban, mi esperanza se apagaba un poco más hasta que, por fin, llegó su respuesta con la vibración suave que antes me hacía sonreír al ver su nombre en la pantalla. No puedo salir del almuerzo con Charlotte ahora. Su ex le está acosando. Pide un Uber. Perdón, cariño, lo leí 3 veces. Segura de estar entendiendo mal, la conmoción debía estar afectando mi comprensión lectora. Seguramente mi esposo de 8 años no acababa de sugerirme que tomara un Uber desde urgencias. Seguramente no había priorizado el drama recurrente de los jueves de Charlotte por encima de la emergencia médica real de su esposa. Pero ahí estaba, en blanco y negro, o más bien en el azul y gris de nuestra conversación, 23 palabras que lograban capturar todo lo que estaba mal en nuestro matrimonio en un solo mensaje: la indiferencia casual, la prioridad otorgada a la crisis fabricada de otra persona, la sugerencia de que resolviera mi propio traslado como si hubiera pinchado una llanta en lugar de casi morir. Algo se rompió dentro de mi pecho mientras miraba ese mensaje, no exactamente el corazón, aunque también, era más grande, más estructural, el armazón que había sostenido mi vida durante 8 años, la creencia básica de que cuando de verdad importara, cuando todo se viniera abajo, Tyler me elegiría a mí, nos elegiría a nosotros, recordaría los votos que pronunció ante nuestras familias y amigos. Patricia seguía ahí, observando cómo cambiaba mi cara al procesar la respuesta de mi marido. Probablemente había visto esta escena 100 veces con variaciones, el cónyuge al que no le importaba, la pareja que tenía un lugar más importante donde estar, el contacto de emergencia que no estaba interesado en la emergencia. ¿Hay alguien más que pueda venir por ti, cariño?, preguntó con suavidad. Miré de nuevo el teléfono, el mensaje de Tyler allí, como una prueba en un caso que no sabía que estaba armando. Luego miré a Patricia, su rostro amable que ya había visto demasiadas decepciones como para sorprenderse de algo. No, dije, y mi voz me sonó extraña, que venga quien tenga que venir, pero necesito hacer otra llamada. Deslicé por mis contactos hasta encontrar el número de la agente Morrison, aún guardado desde que me lo dio meses atrás durante los robos a la farmacia. Contestó al segundo tono, su voz cálida y preocupada. Hannah, ¿cómo estás, cariño? He estado pendiente, estoy estable, gracias, Janet. Tengo un pedido poco habitual. La voz me salió firme, pese al terremoto en el pecho. Mi esposo no contesta, pero sé exactamente dónde está, The Sterling Room, en la quinta, en su mesa de siempre, junto a la ventana, con Charlotte Thomas. Hubo una pausa al otro lado, y pude sentir a Janet procesando lo que realmente pedía. ¿Sería posible que alguien se lo notificara en persona? Continué, cada palabra deliberada y clara. Me preocupa que no entienda lo serio que ha sido. Otra pausa, más larga. Cuando Janet habló de nuevo, su tono había cambiado sutilmente, con una comprensión que casi me hizo llorar por primera vez desde el accidente. Podemos hacerlo, Hannah. The Sterling Room, dijiste. Enviaremos agentes ahora mismo. Gracias. Estará en la mesa junto a la ventana, la que tiene vista a la ciudad. Con Charlotte Thomas, la reservan todos los jueves, repitió Janet. Y esas 2 palabras pesaron más de lo que deberían. Después de colgar, me recosté contra la almohada del hospital y cerré los ojos, imaginando lo que estaba por ocurrir. The Sterling Room, con sus copas de cristal y servilletas dobladas con esmero, Tyler inclinándose para captar cada palabra de la última crisis de Charlotte, su mano probablemente sobre su brazo, ese toque casual que significa todo y nada. Luego se abriría la puerta, entrarían los agentes, sus uniformes oscuros y oficiales contrastando con toda aquella elegancia de mantel blanco. Las conversaciones se detendrían, los tenedores quedarían a medio camino de las bocas, y todos en el restaurante se volverían para mirar cómo la policía se acercaba a la mesa de Tyler. La mano perfectamente manicura de Charlotte volaría a su boca, el rostro de Tyler pasaría por confusión, fastidio y, por fin, comprensión. El silencio sería total mientras la agente Morrison le explicaba que su esposa había tenido un accidente grave, que estaba en urgencias, que llevaban horas intentando localizarlo,
La sala de emergencias había desarrollado su propio ritmo a mi alrededor mientras esperaba lo que viniera, el pitido constante de los monitores, el chirrido suave de las zapatillas de las enfermeras sobre el suelo pulido, el murmullo distante de crisis ajenas gestionadas con eficiencia profesional. Cerré los ojos, no dormida, sino flotando en ese espacio medicado entre la conciencia y el sueño, cuando mi teléfono vibró sobre la manta del hospital. 3 mensajes llegaron en rápida sucesión, el nombre de Kyler iluminando mi pantalla cuarteada como una señal de advertencia. Hannah, lo siento muchísimo, no me di cuenta de que era tan grave. ¿Por qué el hospital no llamó más de una vez? Enviar a la policía fue completamente innecesario y vengativo. Miré los mensajes, viéndolos volverse borrosos y luego enfocar otra vez, como si mi conmoción cerebral hubiera convertido leer en un ejercicio de paciencia. La progresión era casi fascinante en su previsibilidad. Disculpa, evasión, acusación, el manual de Kyler Wilson para evitar responsabilidades, desplegado en tiempo real mientras yo yacía en una cama de hospital con 15 puntos decorando mi frente. Otro zumbido. Estás siendo dramática con esto. 4 mensajes. 4 intentos distintos de hacer que todo fuera mi culpa. El accidente había sido lo bastante grave como para merecer una disculpa, pero no lo suficiente como para cancelar un almuerzo. Según él, el hospital debería haber hecho más esfuerzo por localizarlo, como si 3 llamadas al buzón de voz no fueran suficientes. Enviar a la policía había sido, en sus palabras, un acto vengativo, no una respuesta necesaria a su deliberada indisponibilidad. Finalmente, la joya de la corona de su estrategia de evasión. Yo era la dramática. Con mi mano buena temblando, dejé el teléfono a un lado sin responder. ¿Qué se podía decir? Que un hombro dislocado y un traumatismo craneal no eran lo bastante dramáticos para captar su atención. Que su esposa, sangrando en urgencias, debía haber esperado pacientemente a que la crisis de Charlotte se resolviera. La cortina de mi cama se movió y David entró, con la expresión de quien había manejado a través del infierno para llegar hasta allí. Mi hermano menor aún llevaba la ropa de mostrar casas, la camisa azul impecable y los pantalones caqui que lo hacían parecer confiable ante los compradores, aunque ahora estaban arrugados y salpicados de lluvia. Su rostro, normalmente con la sonrisa fácil que vendía propiedades y encantaba clientes, era pura piedra. 2 horas, dijo, cruzando hacia mi cama en 3 zancadas. 2 horas conduciendo, pensando en cómo iba a ayudarte en tu recuperación, preocupado enfermo por mi hermana. Su mano encontró la mía, suave pese a la rabia que irradiaba, y cuando llego aquí, la enfermera me dice que tu marido sugirió que tomes un Uber a casa. David, no, Hannah, simplemente no. Arrastró la silla de visitas con la otra mano, se sentó sin soltarme. Muéstrame los mensajes. Le entregué mi teléfono, observando cómo su cara se transformaba mientras leía los textos de Kyler. La progresión era casi teatral: incredulidad, ira, y luego algo más frío, más calculado, que reconocí de sus tratos inmobiliarios. Era David en modo adquisición, salvo que esta vez no calculaba la compra de una propiedad, sino la eliminación total de Kyler de mi vida. 8 años, murmuró mientras seguía deslizando el dedo por la pantalla. 8 años viéndolo tratarte como empleada y no como esposa. Pero esto ya es otro nivel de egoísmo. Sacó su propio teléfono, sus dedos volando con eficacia acostumbrada. Voy a llamar a Martínez, el cerrajero, me debe un favor. Puede cambiar las cerraduras mañana. Por la mañana, David, no sé si Morrison Moving Company, se especializan en extracciones rápidas, divorcios, problemas domésticos, ese tipo de cosas, muy discretos, muy profesionales. La rapidez con la que organizaba todo me hizo girar la cabeza más que la propia conmoción. Han pasado 8 años, David. No puedo simplemente que, exigir un mínimo de decencia humana de tu esposo. Esperar que aparezca cuando estás en el hospital. Su voz se suavizó un poco, pero sus dedos no dejaron de teclear. Hannah eligió almorzar con otra mujer antes que atender tu emergencia médica. De eso no hay vuelta atrás. Mi teléfono volvió a vibrar. No era Kyler esta vez, sino una notificación de Instagram. Charlotte Thomas me había enviado un mensaje. Casi no lo abrí, demasiado cansada para enfrentar su drama, pero la curiosidad ganó. El mensaje era más largo de lo que esperaba, y leerlo fue como ver cómo se desmoronaba la última pieza del personaje pulcro que Kyler había construido. Hannah, estoy horrorizada por lo que pasó hoy. Cuando llegó la policía al restaurante,
Me sorprendió que Tyler no se hubiera ido de inmediato tras tu mensaje. Le pregunté por qué no fue contigo enseguida. Dijo que siempre exagerabas las cosas para llamar la atención, que seguramente estabas bien y solo querías manipularlo para que se fuera. Incluso después de que los oficiales explicaron lo del accidente, insistía en que estaba siendo dramática. Nunca me había sentido tan asqueada por alguien en mi vida. David leía por encima de mi hombro, su expresión oscureciéndose palabra a palabra. No tenía idea de que realmente estuvieras herida. Lo hizo parecer como si hubieras tenido un golpe leve y lo estabas exagerando. Lamento haber participado sin saberlo en todo esto. Tyler ya no es bienvenido en mi vida. Espero que te recuperes pronto y encuentres el apoyo que mereces. El mensaje quedó ahí, como prueba en un juicio que no sabía que estaba ocurriendo. Tyler no solo había minimizado mi accidente conmigo, sino que me había pintado ante Charlotte como manipuladora y buscadora de atención, incluso cuando los oficiales uniformados explicaron que yo estaba en urgencias con heridas graves. Él mantuvo la farsa de que era dramática. Envíame una captura de pantalla, dijo David en voz baja. Martínez puede estar a las 8 mañana, Morrison a mediodía. ¿Qué te parece una notificación formal redactada por mi amigo abogado y entregada por correo certificado? Miré a mi hermano, el hombre que había conducido 2 horas sin pensarlo cuando supe que lo necesitaba. Y que ahora estaba desmontando mi matrimonio con la misma precisión con la que cerraba un trato inmobiliario. Nunca dijo te lo advertí, aunque me lo había advertido hace años, primero con suavidad y luego con más insistencia a medida que el patrón se hacía evidente. Él dirá que estoy exagerando, murmuré, aunque las palabras sonaban huecas. Déjalo, mientras lo dice. Sus cosas estarán en cajas y las cerraduras cambiadas. David me apretó la mano con ternura. Shanna, hoy te mostró exactamente quién es. Cuando más lo necesitabas, eligió a otra persona. Eso no es un esposo, es solo un tipo con el que compartes techo. Pensé en Tyler en el Sterling Room, como su rutina de los jueves había sido más importante que la emergencia de su esposa, como me describió ante Charlotte como histérica y manipuladora para justificar su ausencia, como incluso ahora, después de la humillación pública, seguía intentando hacerme creer que todo era culpa mía. Llama a Martínez, dije, con la voz firme pese a todo. A las 8 en punto. David asintió, ya buscando el contacto, y Morrison Moving, que tengan todo embalado y listo. Mi hermano sonrió por primera vez desde que entró, aunque no era una sonrisa feliz, era la sonrisa de quien ve llegar la justicia, incluso si viene vestida de dolor y bata de hospital. Yo me encargo de todo, dijo, y supe que así sería. Mientras Tyler seguramente seguía en el Sterling Room intentando salvar su dignidad frente a Charlotte y los clientes que lo habían visto humillarse, David ya estaba desmantelando con precisión quirúrgica la vida que habíamos construido juntos. Mi teléfono volvió a vibrar. Tyler otra vez, necesitamos hablar de esto como adultos. Miré el mensaje, luego a David, y finalmente a mi anillo de bodas, aún cubierto con sangre seca del accidente, 8 años reducidos a ese momento, a esa cama de hospital, a una decisión que en realidad no era una decisión. Tyler ya la había tomado por ambos cuando escribió aquellas 23 palabras sugiriendo que tomara un Uber a casa. David me pasó una taza de café a las 7:45 del viernes por la mañana, 15 minutos antes de que llegara Martínez. Mi hombro dolía pese a los analgésicos, y moverme del dormitorio al sofá me había tomado más de lo previsto, pero necesitaba estar presente. 8 años de matrimonio no se desmantelaban desde la cama. ¿Estás segura de que quieres ver esto?, preguntó David, aunque ya acomodaba almohadas para sostener mi hombro herido. Necesito verlo, si no, podría convencerme de que todo fue un sueño. El timbre sonó exactamente a las 8. Martínez estaba allí con una caja de herramientas que parecía haber presenciado 1000 rupturas. Su rostro curtido mostraba la expresión de quien ha aprendido a no preguntar por qué hay que cambiar cerraduras un viernes por la mañana. ¿La hermana de David Wilson?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. En 1 hora estará todo asegurado, nuevos cerrojos, nuevas manijas, incluso voy a cambiar la cerradura trasera, la que probablemente olvidó que existía. Trabajaba con precisión metódica. El sonido del taladro y del metal contra metal llenaba la casa. A mitad de la instalación del segundo cerrojo, se detuvo para tomar agua. Sabe, veo esta situación más de lo que imagina, dijo, secándose la frente. El marido se olvida de que su esposa existe hasta que cambian las cerraduras. Entonces, de repente, recuerda que está casado. Morrison Moving llegó a las 9:30.
antes de lo previsto, 3 personas con camisas azules idénticas que se movían por la casa con una eficiencia de reloj, la jefa del equipo, una mujer llamada Rosa que no mediría más de 1,5 metros pero parecía capaz de levantar un refrigerador, me entregó una hoja de inventario. Fotografiaremos todo antes de empacar, documentaremos cualquier daño, tratamos cada objeto con cuidado, sin importar de quién sea, profesional y neutral, esa es nuestra política. Comenzaron por el dormitorio. Escuchaba cómo trabajaban mientras me sentaba en el sofá, con David a mi lado tecleando correos y haciendo llamadas con calma profesional. El sonido de la cinta adhesiva al desenrollarse, el golpe suave de los objetos al entrar en las cajas, las preguntas ocasionales, si algo era mío o suyo, el Rolex, llamó Rosa, su regalo de aniversario de hace 3 años. Ahorré 6 meses para comprarlo, trabajando turnos extra durante la temporada de gripe. Tyler lo había usado 2 veces, palos de golf, suyos, costaron más que 2 años de mantenimiento de mi coche, justificados como equipo de networking para relaciones con clientes que nunca existieron, la pelota de béisbol firmada en la vitrina, suya, un regalo de su padre, supuestamente valiosa, pero jamás tocada. Cada objeto empaquetado se sentía como evidencia en un juicio que no sabía que estaba construyendo, las cosas caras que le había comprado, intentando hacerlo feliz, intentando ser la esposa que quería, los hobbies que empezó y abandonó, dejando equipos costosos a cubrirse de polvo, la ropa de diseñador que había que lavar en seco, los trajes que costaban más que mi cuota mensual de préstamos estudiantiles. La señora Chin apareció en la puerta alrededor de las 10:30, con un recipiente de sopa que olía a consuelo y a madre. Tenía 73 años. Llevaba 4 décadas en el vecindario y tenía opiniones sobre todos, aunque rara vez las compartía. Vi al cerrajero, dijo, dejando la sopa en mi mesa, ya era hora. Si me pregunta, ese hombre nunca te mereció, trabajando todas las horas mientras él se detuvo, súbitamente interesada en ajustar la tapa del recipiente, mientras su rostro se arrugó con incomodidad. No quiero alterarte más, querida, ya has pasado suficiente, por favor, lo que sea, necesito saberlo, suspiró, sentándose despacio frente a mí, con los movimientos cuidados de quien ya siente protestar las articulaciones. Esa mujer, la del BMW blanco, ha estado viniendo los martes por la tarde, a veces cuando tú estás en el trabajo, se queda 1 o 2 horas. Charlotte conducía un BMW blanco, los martes por la tarde. Siempre trabajaba hasta tarde preparando el inventario del miércoles. La información encajó como una cerradura al encontrar su combinación. ¿Cuánto tiempo? Quizá 3 meses. No quería decir nada sin estar segura, y luego no supe cómo mencionarlo. Y que está bien, señora Chin, gracias por decírmelo. Me tomó la mano. Buena, te traje sopa de divorcio, receta de mi madre, me la hice yo misma hace 40 años. Cuando dejé al señor Chin, la mejor decisión de mi vida. Cuando se fue, me quedé con esa nueva información, sumándola a la montaña de pruebas de que mi matrimonio había terminado mucho antes del accidente de ayer. Charlotte no solo había almorzado con Tyler, había estado viniendo a nuestra casa, a nuestra cama, probablemente mientras yo surtía recetas. Contaba píldoras y hacía turnos extra para pagar sus caprichos. Hannah, Rosa estaba en el pasillo, con una pregunta en el rostro. La oficina, hay muchos papeles. ¿Cómo quiere que los manejemos? Me obligué a levantarme, con la mano de David en mi brazo bueno para sostenerme, y caminé hacia lo que había sido el despacho de Tyler. Sus títulos colgaban en la pared, las certificaciones de la empresa de su padre, fotos suyas en torneos de golf y cenas de negocios. Todo un retrato cuidadosamente construido de éxito que yo había estado financiando durante 8 años. Empaquen todo lo que sea suyo, incluidas las fotos de la boda. Miré la fotografía en su escritorio, los dos sonriendo, sin imaginar que yo no estaba entrando en una sociedad, sino aceptando un empleo, especialmente esas. Sonó el teléfono de David. Por la conversación, supe que era su amigo abogado. Lo escuché dictar términos con precisión legal, transformando mi desastre emocional en lenguaje técnico. Terminación de convivencia. 48 horas para la recolección, sin contacto directo, toda comunicación a través de un representante designado. Al mediodía, nuestra casa adosada se había transformado. 63 cajas alineadas en la entrada, cada una con el nombre de Tyler y una breve descripción de su contenido.
Las paredes mostraban rectángulos pálidos donde antes colgaban sus fotos. El armario parecía enorme solo con mi ropa, el mostrador del baño, de repente, tenía espacio para mis cosas, que antes estaban arrinconadas en una esquina. Necesita tu firma, dijo David, presentándome el documento que su amigo abogado había redactado. Era hermoso en su sencillez, sin emoción, sin acusaciones, solo hechos. Las pertenencias de Callum estaban empacadas. Tenía 48 horas para recogerlas. Las cerraduras habían sido cambiadas. Cualquier intento de contacto directo sería considerado acoso. Firmé con mi mano buena, la pluma se sentía torpe, pero manejable. Fue como firmar el alta de un paciente que había ocupado una cama demasiado tiempo, impidiendo que alguien que realmente necesitaba cuidados recibiera ayuda. Haré que lo entreguen por correo certificado, dijo David. Lo recibirá hoy, dirá que exagero, que estoy siendo dramática, que se lo diga a las cajas. Rosa se acercó con su hoja final de inventario, 63 cajas en total, todo fotografiado y documentado. Podemos almacenarlas si no las recoge dentro del plazo establecido, 63 cajas. 8 años de la presencia de Callum en mi vida reducidos a un número en el formulario de una empresa de mudanzas. Parecían demasiadas y a la vez insuficientes para representar casi una década de matrimonio. Gracias, le dije a Rosa, sinceramente. Había tratado sus cosas con más cuidado del que él mostró cuando yo estaba en el hospital. Cariño, esto es lo que hacemos, respondió, y su profesionalidad se suavizó apenas un poco, y entre nosotras, los que priorizan los almuerzos sobre las visitas al hospital suelen darse cuenta de lo que perdieron. Unos 3 meses demasiado tarde. La alerta de la cámara del timbre llegó a las 2:47 del sábado por la tarde. David estaba en la cocina preparando sándwiches, insistiendo en que debía comer algo más que la sopa del divorcio de la señora Chen. Cuando mi teléfono vibró con la notificación de movimiento, casi no miré, pensando que sería un repartidor o alguien dando la vuelta en la entrada. Pero algo me hizo abrir la aplicación. Callum estaba en el umbral, con la mirada vacía, como si le hubieran quitado las pilas. Su cabello, normalmente impecable, despeinado en todas direcciones. Llevaba la camisa arrugada del día anterior, salida del pantalón por un lado. Detrás de él, Eleanor Wilson emergió de su Mercedes negro, con gafas de sol pese al cielo nublado, su boca, una línea tensa, tan recta que parecía dibujada con regla. Están aquí, le dije a David, que dejó los sándwiches y se colocó detrás de mí, mirando la pequeña pantalla por encima de mi hombro. Callum levantó la mano para tocar el timbre, pero la bajó, miró a su madre, que ya avanzaba con el paso decidido de quien realiza una tarea desagradable pero necesaria. Por el audio de la cámara, pude oír su conversación. Tócalo. Callum cambió las cerraduras. Entonces usamos el intercomunicador. Enderézate. Pareces patético. Eleanor presionó el timbre con un dedo perfectamente cuidado. El sonido resonó por mi casa. Como el golpe de un mazo judicial, no me moví del sofá. David me apretó suavemente el hombro bueno, recordándome sin palabras que esta vez no estaba sola. Después de 30 segundos, Eleanor presionó el botón del intercomunicador. Su voz crepitó por el altavoz con el mismo tono que usaba en las cenas familiares cuando pedía a la empleada que retirara los platos. Hannah, soy Eleanor Wilson. Estamos aquí para recoger las pertenencias de Callum. Según tu aviso, confirma, por favor, que los artículos están listos. Ni un cómo estás después del accidente, ni un lo lamento, solo negocios, lo cual, en realidad, era más honesto que los 8 años que fingió que yo era lo bastante buena para su hijo. David se inclinó y presionó el botón de respuesta. Señora Wilson, soy David, el hermano de Hannah. Las cajas están en la entrada. La puerta se desbloqueará de forma remota. Por favor, complete la retirada en 30 minutos. Hubo una breve pausa antes de que Eleanor respondiera. Su voz aún más fría. Entendido. David presionó el botón de desbloqueo, y vi a través de la cámara como Callum empujaba la puerta que antes cruzaba sin pensarlo. Se detuvo apenas dentro, mirando el muro de cajas como si estuvieran escritas en otro idioma. Su boca se movió, pero la cámara no captó lo que dijo. Eleanor lo sobrepasó, inspeccionando los bultos con la eficiencia de quien hace un inventario. Empieza a cargar, ordenó. Callum no se movió. Cuanto antes terminemos, mejor. Callum levantó la primera caja. Material de oficina, y su expresión cambió al comprender lo que pasaba. Esto no era un gesto simbólico del que pudiera hablar hasta convencerme, era real, final.
empaquetado y etiquetado con una precisión que no dejaba espacio para negociación, caminó hacia el Mercedes como si estuviera bajo el agua. Eleanor lo supervisaba desde la puerta, revisando de vez en cuando su teléfono, probablemente calculando cómo afectaría este escándalo a su reputación. Tendría que explicar en su club de lectura por qué su nuera ya no aparecía en los eventos familiares. Tendría que inventar una nueva versión para el repentino estado civil de Tyler que no incluyera haber abandonado a su esposa herida por un almuerzo, caja por caja. Tyler vació la entrada, su ropa de diseñador, su equipo de ejercicio usado 2 veces, su colección de relojes, sus trofeos de golf. Cada viaje al coche parecía quitarle algo, sus pasos más pesados, su rostro más cansado. En lo que debía de ser su 15º viaje, se detuvo frente a una caja etiquetada fotos de la boda y se quedó ahí un minuto, solo mirando la etiqueta. Sus hombros se hundieron de una manera que nunca había visto, como si le hubieran sacado el aire. La voz cortante de Eleanor rompió el momento. Tyler, no tenemos todo el día. Charlotte te ha estado llamando sin parar. Charlotte, incluso ahora, incluso en medio de esto, ella seguía siendo la prioridad. Tyler levantó la caja y siguió con su marcha mecánica hacia el coche. Lo observé por la cámara. Al hombre con el que había pasado 8 años. Y me di cuenta de que estaba viendo a un extraño, sin su confianza, sin su fachada, sin su certeza de que el mundo siempre se doblaría a su favor. Se veía vacío, más joven, de algún modo, como un niño obligado a limpiar el desastre que había hecho sin entenderlo. Utensilios de cocina, caros, leyó de una caja, levantándola con cuidado, las ollas de cobre que insistió en comprar aunque nunca cocinó una comida. La máquina de espresso de $2000 que hacía café idéntico al de la vieja, la rebañadora que jamás salió de su caja. Eleanor seguía en la puerta, mirando el teléfono. Tyler vació la entrada en 22 minutos. 8 años de acumulación, 22 minutos de eliminación. Hizo una última revisión y, por un momento, miró directamente a la cámara. Nuestras miradas se cruzaron a través de la pantalla, y vi algo que nunca había visto en su rostro: comprensión. No arrepentimiento, no disculpa, sino conciencia de lo que había perdido por un almuerzo de jueves. Eleanor apareció junto a él. Eso es todo, sí, dijo Tyler, casi inaudible. Eso es todo. Eleanor tomó el intercomunicador una última vez. Los artículos han sido recogidos. Tyler quería que, se detuvo, y por primera vez su voz se quebró apenas. Quería que supieras que dejó su llave de casa en el mostrador de la cocina la semana pasada. Antes del accidente, ya se estaba alejando, probablemente planeando su salida mientras yo hacía turnos extra y le preparaba el desayuno. Debería haber dolido, pero se sintió como la última pieza de un rompecabezas encajando en su lugar. Se fueron sin decir más. El Mercedes se alejó con las 63 cajas de la vida de Tyler apretadas en el maletero y los asientos traseros. Miré hasta que el coche dobló la esquina y desapareció, llevándose 8 años de mi vida que ya no quería recuperar. David me ayudó a levantarme y juntos recorrimos la casa. El mostrador del baño parecía inmenso sin su arsenal de productos. El armario resonaba vacío. Las paredes del salón mostraban rectángulos pálidos donde colgaban sus diplomas y premios. Como fantasmas de logros que nunca fueron tan impresionantes como él pretendía. Me quedé en la sala vacía un momento más, pasando mi mano buena por la pared donde colgaba su diploma, la pintura, un tono más claro, protegida del sol por años, un rectángulo perfecto de lo que fue. David estaba ya en la cocina, terminando los sándwiches que había dejado antes, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi compañera Melissa. Habían pasado 2 semanas desde que las cajas se fueron con el Mercedes de Eleanor, 2 semanas aprendiendo a existir en un espacio demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado mío. Mi hombro sanaba, los puntos habían sido retirados, y había vuelto a trabajar a medio tiempo. Pese a las protestas de David, no vas a creer a quien vi anoche, decía el mensaje, a tu ex en el bar Murphy's, completamente borracho, diciéndole a todo el mundo que exageraste con un golpe de coche. Dijo que Charlotte estaba en crisis emocional y lo necesitaba más. El camarero lo echó. Cuando empezó a llorar sobre el whisky, leí el mensaje 2 veces, imaginando a Tyler en Murphy's, un bar que 6 meses antes habría considerado inferior a su nivel. Ahora estaba ahí, borracho y desesperado, contándole a extraños que era la víctima de la sobrereacción de su esposa. El mismo hombre que me dijo que tomara un Uber desde urgencias ahora lloraba en un vaso barato por ser incomprendido.
Incluso dijo que Charlotte estaba suicida, escribió Melissa, como si eso justificara todo. Pero escucha esto, mi prima Seba trabaja en la firma de Charlotte, ha estado subiendo fotos desde Cabo toda la semana, vaya crisis mental, así que Charlotte había huido a México en lugar de enfrentarse al desastre que dejó atrás. La mujer cuya supuesta crisis había exigido su atención cada jueves desapareció en cuanto pudo tenerlo. Casi poético, no respondía Melissa, que podía decir, que no me sorprendía. Que Carla descubriera lo que se siente ser abandonado era justicia servida en frío. En lugar de eso, volví a contar pastillas y llenar recetas, movimientos mecánicos, predecibles, calmantes en su rutina. Un mes después, en una tranquila tarde de miércoles, Richard Wilson entró en la farmacia. El padre de Kyler parecía mayor de lo que recordaba. Su traje normalmente impecable estaba algo arrugado y en sus ojos se notaba un cansancio que venía más de la decepción que de la falta de sueño. Hannah dijo, acercándose al mostrador con evidente incomodidad, no esperaba encontrarte aquí, suelo ir al CVS del otro lado de la ciudad, su medicamento para la presión arterial, pregunté, ya abriendo su perfil en el sistema. Mi tono era profesional, neutral, como si fuera cualquier otro cliente. Sí, respondió. El doctor aumentó la dosis. Estrés. Ya sabes cómo es, y sí, lo sabía. La red de chismes en Riverside General era tan eficiente como completa. Tyler había estado cometiendo errores en la firma de su padre. Perdió 3 clientes importantes en 2 semanas por faltar a reuniones. Entregar informes llenos de errores y llegar tarde y desaliñado. El chico de oro al que le habían regalado una oficina de esquina se estaba oxidando rápido. Tyler ha estado teniendo problemas, dijo Richard en voz baja mientras preparaba su receta. Llama enfermo todos los jueves. Dice que no puede soportar ese día de la semana. Y Charlotte, ella ya no le contesta. Al parecer cambió de número, todos los jueves. El día sagrado de sus almuerzos. Ahora era el día en que Tyler no podía funcionar. Finalmente entendía lo que se sentía ser abandonado por alguien en quien creías, excepto que Charlotte simplemente había dejado de responder, mientras que él había elegido almorzar en lugar de atender mi emergencia. Debe ser difícil, dije con el mismo tono que usaba con cualquier cliente que hablara de sus problemas personales. Richard estudió mi rostro por un momento, tal vez buscando enojo o satisfacción, no encontró ninguno. Me había vuelto muy buena en la neutralidad profesional durante el último mes. Ha estado pasando por el lugar del accidente, añadió Richard, la intersección donde ocurrió. Su madre cree que se está castigando. Le entregué la bolsa con los medicamentos. Será todo por hoy, señor Wilson, asintió, entendiendo el límite que había trazado. Al irse, me pregunté si Tyler realmente pasaba por esa intersección, si se imaginaba la camioneta aplastando mi puerta, si por fin comprendía que hay momentos que no se pueden deshacer con disculpas ni explicaciones. 2 meses después del accidente, exactamente 2 meses al día, apareció un correo electrónico de 3 páginas en mi bandeja de entrada antes de que mi filtro automático pudiera detectarlo. Tyler había usado una dirección diferente, probablemente creada solo para eso. El asunto decía, por favor, léelo. Por fin lo entiendo, contra mi mejor juicio. Lo abrí. El correo era una obra maestra de manipulación disfrazada de iluminación. Decía que el estrés del trabajo había nublado su juicio, que Charlotte le había dicho que tenía pensamientos suicidas, aunque ahora publicaba fotos de atardeceres desde Cabo, que su supuesto trastorno de ansiedad, nunca mencionado en 8 años, lo había paralizado en situaciones de crisis, que llevaba 2 semanas en terapia, que había conducido hasta el sitio del accidente y finalmente entendía el trauma que me había causado. 2 meses demasiado tarde. Ahora veo cuán equivocado estaba, escribió. Cuando estuve en esa intersección, imaginé que estabas atrapada en el coche, sangrando, asustada, extendiendo la mano hacia mí, y yo no estaba ahí. Estaba comiendo salmón demasiado caro mientras tú luchabas por tu vida. El detalle del salmón era tan específico que lo hacía todo peor. Recordaba lo que comía mientras yo sangraba. Podríamos intentar terapia de pareja, continuaba el correo. Ya encontré un terapeuta especializado en trauma y reparación de relaciones. Sé que te fallé, pero ¿acaso 8 años no merecen una segunda oportunidad? 8 años. Tenía razón en la duración. Pero estaba equivocado en todo lo demás. 8 años no merecían nada. 8 años eran solo tiempo vivido, no crédito automático para el perdón. Leí el correo una vez.
Luego configuré un filtro automático para esa nueva dirección también. Cualquier mensaje que contuviera Tyler o Wilson iría directo a la papelera, sin notificaciones, sin tentación, solo silencio digital. David llamó esa tarde durante mi descanso para almorzar, su voz cargada de diversión apenas contenida. No vas a creer lo que pasó hoy. Tyler apareció en tu oficina, y decir apareció es quedarse corto. Estaba esperando en el estacionamiento desde las 7 de la mañana, parecía que había dormido en su coche, rogándome que hablara contigo, diciendo que había cometido el error más grande de su vida. Pude imaginarlo perfectamente. Tyler, siempre tan preocupado por las apariencias. Ahora lo bastante desesperado como para emboscar a mi hermano en un aparcamiento, como en una mala película. Seguridad tuvo que escoltarlo fuera. Supongo que después de que empezó a gritar sobre el amor verdadero y las segundas oportunidades, toda la oficina lo vio por las ventanas. Mi secretaria lo grabó, no paraba de repetir, es mi esposa, la amo. Como si decirlo muchas veces pudiera hacerlo cierto retroactivamente. Nunca lo dijo cuando importaba, respondí. No, coincidió David, estaba demasiado ocupado almorzando cuando importaba. La imagen de Tyler siendo escoltado fuera del edificio de David mientras proclamaba su amor era patética y, de algún modo, satisfactoria, no porque quisiera verlo sufrir, sino porque finalmente estaba experimentando consecuencias. Durante 8 años, sus decisiones habían estado amortiguadas por mi tolerancia. Ahora estaba aprendiendo cómo se siente la vida sin esa red de seguridad. Hannah, estás radiante, dijo Melissa, levantando una copa de vino espumoso barato del supermercado, que sabía mejor que cualquier botella costosa que Tyler hubiera insistido en comprar. En serio. Pareces 10 años más joven. 6 meses habían transformado algo más que mi casa. La cena se extendía por todo mi adosado, colegas de la farmacia, 2 vecinos, incluida la señora Chin, mis amigas del club de lectura, a las que Tyler llamaba intelectualmente mediocres, y David, por supuesto, dueño de la cocina con la confianza de alguien que disfruta cocinando. Serví la cena en platos que había encontrado en 3 tiendas de segunda mano. Ninguno combinaba, pero juntos se veían perfectos, uno azul con flores diminutas, uno amarillo con patrones geométricos, y uno blanco con una pequeña muesca que le daba carácter. Tyler se habría horrorizado. A mí me encantaban. Cuenta la historia del hombre del pez, gritó alguien, y Patricia, mi antigua compañera enfermera, comenzó a relatar la historia de un paciente que llegó con un pez dorado vivo en una bolsa, insistiendo en que necesitaba atención médica. Todos se rieron, una risa genuina, profunda, de esa que no había resonado en mi casa en años. Nadie intentaba parecer sofisticado, nadie miraba el reloj, nadie mencionaba a Charlotte ni a Tyler ni los almuerzos de los jueves. A la mañana siguiente tuve mi revisión final con el Dr. Webb en Riverside General. Movió mi hombro en todo su rango, asintiendo satisfecho con cada movimiento. Recuperación perfecta, anunció. Luego se detuvo observando las finas líneas plateadas en mi frente donde habían estado los puntos. Las cicatrices casi no se notan, en unos meses probablemente desaparecerán por completo. No me molestan, dije, y era cierto, esas cicatrices eran prueba de supervivencia, testimonio del momento en que todo cambió. El Dr. Webb se reclinó, su expresión pasando de profesional a personal. Sabes, pasé por algo parecido hace 5 años, no un accidente, pero sí un momento en que el trauma reveló lo que ya estaba roto. Mi exesposa me llevó los papeles del divorcio al hospital cuando me recuperaba de una cirugía de emergencia. Eso es horrible, lo pensé en ese momento, pero ahora veo que esa cirugía no terminó mi matrimonio. Solo reveló lo que llevaba años muriendo mientras fingíamos que todo estaba bien. A veces se necesita una colisión, literal o metafórica, para darnos cuenta de que hemos estado viviendo entre escombros. Sus palabras se quedaron conmigo mientras conducía a casa, tomando una ruta que había evitado por 6 meses. La intersección de la Quinta con Madison se veía diferente a la luz del día, más transitada, más común que el escenario de tragedia personal que había sido en mi memoria. Me detuve en el semáforo rojo, el mismo que aquel chico universitario había pasado esa noche, y esperé. La intersección era solo asfalto y líneas pintadas, no quedaban rastros del accidente, ni huellas, ni vidrios rotos. Nada que marcara el lugar donde mi vida se había dividido en un antes y un después. Los autos seguían su ritmo habitual, la gente cruzaba mirando sus teléfonos, la vida continuaba. Indiferente a la historia que allí se había desarrollado,
cuando el semáforo cambió a verde, no avancé. Enseguida, pensé en aquel chico de la camioneta levantada, de unos 19 o 20 años, que había cambiado todo por pasarse un alto. Según el informe policial, estaba sobrio, solo joven y estúpido. Apurado por ver a sus amigos, su seguro cubrió todo, envió una carta a través de su abogado disculpándose, diciendo que tendría pesadillas por siempre. Quise responderle. Decirle que su imprudencia me había salvado por accidente, que su incapacidad de detenerse en la luz roja me había obligado a dejar de aceptar menos de lo que merecía, que a veces la destrucción es la única manera de hacer espacio para algo mejor, pero cómo se agradece a alguien por casi matarte, cómo explicas que su peor momento se convirtió en tu liberación. El coche detrás de mí tocó el claxon suavemente, trayéndome de vuelta al presente. Crucé la intersección sintiéndome más ligera, como si hubiera dejado algo pesado atrás en esa esquina. Llegó la tarde del jueves sin fanfarria, trabajé mi turno habitual, volví a casa a mi adosado tranquilo. Me puse ropa cómoda que Kyler habría llamado descuidada, no tenía una cena elaborada que preparar. No tenía que mirar el reloj para asegurarme de que todo estuviera listo cuando él llegara después de sus almuerzos extendidos. Solo yo, una taza de té y un libro que compré porque la portada era bonita y la sinopsis interesante. Era una novela de misterio, del tipo que Kyler calificaba de ficción comercial para gente que no lee de verdad. Estaba totalmente absorta en el capítulo 12 cuando vibró mi teléfono. Era David. Solo quería saber si estás bien. Miré alrededor de mi casa. Los platos desiguales secándose en el escurridor, los cojines que había elegido por ser suaves y no por estar a la moda, las paredes decoradas con fotos que me hacían sonreír en lugar de impresionar a los visitantes. La luz del sol de la tarde se filtraba por las cortinas simples que había cosido el mes pasado, en lugar de las persianas caras que Kyler había insistido en comprar. ¿Sabes qué? Escribí. Por primera vez en años, realmente sí. Bien, cenamos el domingo. Abrió un nuevo local de fideos cerca de ti. Perfecto. Dejé el teléfono a un lado y volví a mi libro, acurrucándome en el sofá que ahora era completamente mío. Afuera se oían niños jugando, sus risas flotando por la ventana abierta. La señora Chin probablemente estaba en su jardín, tarareando las canciones chinas que enseñaba a sus nietos. Sonidos de barrio normales, siempre habían estado ahí, pero antes estaba demasiado ocupada manejando los estados de ánimo de Kyler como para notarlos. La tarde del jueves se extendía frente a mí, libre de obligaciones o ansiedad, sin esperar que Kyler llegara a casa, sin justificar por qué la cena era sencilla, o por qué estaba cansada, o por qué no había llevado su ropa a la tintorería, sin mirar el teléfono esperando saber si la crisis de Charlotte prolongaría su ausencia. Solo paz, ganada con dolor, pero que valía cada paso del camino que me trajo hasta aquí. A veces pensaba en Tyler como se piensa en una película que viste hace mucho y de la que no recuerdas bien el final. Ahora existía en pasado, un personaje de otra historia, cerrada y archivada, sin el menor interés en volver a leerla. La ira había desaparecido hacía meses, reemplazada por algo que no era indiferencia ni perdón, solo final, un capítulo que terminó cuando aquella camioneta no solo destrozó metal y vidrio, sino también mi dependencia. Mi hombro apenas dolía ya, solo algo de rigidez con el cambio del clima. Las cicatrices en mi frente se habían desvanecido en líneas tan finas que parecían marcas de preocupación, evidencia de una vida vivida más que de un trauma superado. Todo había sanado, huesos, piel, y finalmente las partes de mí que no sabía que estaban rotas hasta que empezaron a repararse. Pasé la página de mi libro, me acomodé más en el sofá y sonreí sin razón alguna. Era jueves por la tarde, estaba sola. Y era feliz, sinceramente, completamente, pacíficamente feliz. La arquitectura de mi nueva vida era simple pero firme, construida sobre cimientos que yo misma había elegido, no heredado, decorada con alegría en lugar de obligación. Así se sentía la libertad. No era algo dramático ni triunfal, solo tranquilo, auténtico y completamente mío. Si esta historia de justicia poética te hizo apoyar el regreso de Hannah, dale me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando la policía entró en la sala de Sterling y dejó al descubierto las verdaderas prioridades de Kyler frente a todos. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios aquí abajo. No te pierdas más historias emocionantes como esta. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video,
por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos, nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios, así que no dudes en dejar tu punto de vista, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.